estamos? ¿Con frío? ¿Ya ha pasado un poquitito el frío? No, sí, bueno, de a poquitito va a pasar. Bienvenida Iglesia del Ecuador. Allá parece que está Ecuador, en esa cámara. Los bendigo, los honro este día porque son fieles, los amamos, hermanos. Me encanta poder verlos mientras estábamos ahí, ver que ellos también estaban participando de la cena. Así que les mando un abrazo gigante, reciban este aplauso de cariño de la iglesia acá en Chile. Amén. Hermanos que están a lo largo de Chile, ¿verdad? Que también están conectados. Ahí la Connie desde Pucón, varios hermanos más que están. Hoy día está la Carito acá, que ya está en Santiago. Ella está siempre en Villarrica, así que contentos de que esté acá, contentos de estar en la casa del Señor el día de hoy, hermano. Bueno, mis amados hermanos, el día de hoy Dios nos llama a recordar a través de su palabra, de las Escrituras, lo que Él nos ha entregado. Él nos ha entregado una identidad. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿A cuántos pueden decir amén? Sí, el Señor a mí me entregó una identidad. Amén. Dile al que está a tu lado, dile, yo soy amada, yo soy amado, yo soy escogido, yo soy hijo de propósito. Dile al que está a tu lado, dile, yo soy rey y sacerdote, como lo decíamos en la alabanza. Dilo, iglesia, dilo, recuérdale a tu hermano la identidad que Cristo, que el Señor nos ha dado. Recuérdalo. Y si aún tú que estás por primera vez, nos estás acompañando, no has dejado o no conoces la identidad que Dios te puede dar, este es el mejor momento para que tú puedas dejar entrar al Señor en tu corazón y Él restituya la identidad que el enemigo te ha querido robar, porque Dios te creó con una identidad de una manera. Y el mundo, lamentablemente, como nos enseñaba el pastor unas semanas atrás, nos ha querido robar lo que fue hecho en un principio para nosotros, cómo Dios nos creó a nosotros y la identidad que Él nos entregó a nosotros, que es muy distinta. Amén. Bueno, Dios nos va hablando, ¿verdad? Ahora estamos como todos como con frío ahí. Pero Dios últimamente nos ha ido hablando. Yo le comentaba al pastor la otra vez que en diferentes momentos del día el Señor tocaba mi corazón y mi mente, me decía identidad. Decía, tengo que trabajar mi identidad, recordar mi identidad. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Que es distinto. Porque yo puedo decir, esta es mi identidad, si estoy aquí, en cambio soy hija de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me posiciono? ¿Verdad? Es una identidad que Él me dio de hijo. Y cuesta entender que de repente Dios a uno le habla en diferentes espacios. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que uno de repente dice así como, está haciendo una labor doméstica y vienen pensamientos que Dios pone en tu mente? ¿Verdad? Uno logra distinguir cuándo es de Dios y cuándo no, ¿verdad? Entonces, y Dios nos va hablando. Y bueno, Él, tiempo atrás me venía hablando sobre la identidad. Y el pastor, unas semanas atrás, nos habló de cómo Él nos restituía nuestra identidad. ¿Verdad? Cómo Él nos restituía nuestra identidad y la identidad que nosotros tenemos como hijos. Nosotros acá en nuestro país nos entregan cuando nacemos. Yo me llamo Andrea Joana Pavés Mellado. Ya tengo un root. Nací en un territorio que es Chile, ¿verdad? Y este país me ha entregado, todos conocen, antes le decíamos carnet de identidad, pero ahora es la cédula de identidad, ¿verdad? Que valida que yo tengo la nacionalidad chilena, va incluso la profesión detrás, para la gente que lo quiere colocar, y nos indica quiénes somos, nos da una validez dentro de un territorio. Y cuando uno piensa eso y lo llevamos al terreno espiritual, al terreno
de recordar lo que somos, de lo que Dios restituyó a nosotros, del sello que Él nos dio al momento que nosotros decidimos recibirlo en nuestro corazón. Ese sello, no sé, se me imagina como cuando en el sur o la gente que mantiene como ganado, marca, ¿verdad? A los animalitos, los marca y los sella y dice, bueno, este es de tal persona. ¿Verdad? Le ponen como las iniciales y los marcan. Entonces yo decía, wow, yo no tengo, como dice la Carlita, oh my God. Dios no me pone el sello así fijo, ¿verdad? Tampoco me da un carnet de identidad. Pero sí yo sé que soy su hija. Y Él lo ha dicho, que tú eres su hijo. Y ha hecho cosas en las cuales tú has logrado comprender la identidad que Dios te dio y que Él es tu dueño. Que Él es mi dueño, es mi Señor, mi amo. Amén. Amén. Dios nos entregó una identidad como ciudadanos del cielo. Amén. Eso está en Filipenses 3:20, para que después lo puedan ver. Dice que no somos ciudadanos de acá, sino que somos ciudadanos del cielo. O sea, tenemos una identidad ya creada. Cuando morimos nosotros, nuestra carne muere y comenzamos a dejar que Cristo viva en nosotros. Tenemos el sello de Él. Pero, cuando yo buscaba qué es lo que es identidad, más allá de lo que yo podía creer que es identidad, me decía que era un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que se caracteriza frente a los demás. O sea, yo me distingo, tengo algo distinto. Nosotros, por ejemplo, acá, que somos de Chile, hablamos de una manera distinta. De hecho, nuestros hermanos venezolanos siempre nos dicen, oye, po, no, nos molestan, por eso no sé si lo han escuchado ustedes. Tenemos una forma, nos caracterizamos, tenemos un actuar distinto, ¿verdad? Y nuestros hermanos en Venezuela están bien abrigaditos, nosotros más acostumbrados al frío, y ellos bien abrigaditos porque tienen otra costumbre, han sido formados todo su ser de acuerdo al lugar, ¿verdad?, donde pertenecía. Nosotros también como hijos de Dios. Como hijos de Dios. En 2 Corintios 6, 18 en la Nueva Traducción Viviente, dice que viene a reforzar lo que Él nos ha dado como identidad de padre. Y yo seré su padre. Y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nos da la identidad de hijo. Lo podemos ver también en 2 Samuel 7, en el Salmo 12, en Isaías y entre otros, donde nos recuerda la calidad de padre, donde nos recuerda que somos hijos, amados, perdonados, restaurados. Amén. Amén. Nos incluye en todo lo que conlleva ser hijos. Sin embargo, el Señor me hacía sentir que esto no tan solo es para aquello que nos provoca deleite, ¿verdad? Porque uno tiene una seguridad, yo soy hija de Dios, yo soy amada, soy perdonada, o sea, tengo muchas cosas a mi favor, tengo un deleite por ser hija de Él. Pero también tengo algunos deberes, alguna forma, una manera en la cual yo me tengo que comportar, una forma que me va a caracterizar, porque yo no ando, Dios no nos ha dado un carnet, ¿verdad?, para mostrar en el mundo que yo soy cristiano, sino que muchas veces mi comportamiento, mi forma de vida, mi forma de ser va a ser que la identidad que Dios me dio se valide. Recuerden que nosotros impactamos al mundo. Nosotros somos luz en oscuridad. Entonces nosotros las cosas que nosotros realicemos en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, cuando vamos a hacer un trámite, las cosas más seculares, impactamos al resto.
para bien o para mal. O sea, nosotros tenemos que conocer, ¿verdad? El Señor nos recuerda a través de la Escritura qué es lo que debemos ser para ser cuidadosos de aquella identidad que Él nos entregó, para generar ese impacto, para ser sabios en nuestro andar, iglesia, sabios en nuestro andar. Cuidar de aquella identidad que Él nos dio. Yo lo sentía como que era como la crianza, que de repente dicen, no, es que Él es hijo de allá, es que allá son súper buenos para reírse, entonces son hijos de tal persona. Entonces yo soy hija de Dios y también tengo una forma predefinida que el Señor me ha enseñado, que nos ha enseñado a través de su palabra, de cómo nosotros debemos ser. Amén. Dice, ¿qué puedo conocer para poder cuidar de aquel sello? Para cuidar de aquello que Dios me dio, de lo que Él me restituyó, de esa identidad. En Santiago 1, el versículo 22, dice, está en Reina Valera, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nos manda a hacer aquello que nos edifica y que está en su palabra, que no lo digo yo, lo dice la palabra. Si nosotros buscamos en Santiago, nos enseña muchas cosas de cómo nosotros podemos cuidar aquello que Dios nos dio, esa identidad que Él nos entregó para generar ese impacto. Nos desafía a ser intencionales, porque ya vamos a conocer, vamos a saber, ahora lo vamos a ver de una manera un poco más resumida, pero yo te invito a que lo puedas analizar aún más en tu casa, iglesia, porque muchas veces no nos damos cuenta, porque vivimos, el día a día nos va consumiendo y muchas veces nosotros hay cosas que pasamos por alto que pueden muchas veces poner en riesgo esa identidad que Dios nos dio. Mira, el principio dice que nos invita a ser humildes delante de Dios. En Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios, así Él se presenta, Santiago, hijo de Dios, igual que nosotros, hermano de Jesús, lo que nos enseña en su palabra. Entonces dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en dispersión, salud. O sea, Él se presenta, Él las saluda, pero Él no se presenta así como, hoy aquí vengo yo. No se presenta con prepotencia. Él se presenta humilde, aún sabiendo lo mismo que nosotros sabemos que somos hijos de Dios, pero delante del Señor nosotros tenemos que ser humildes. Al usar su nombre nosotros tenemos que ser humildes, presentarnos así como se presenta Él, como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, con un acto de humildad. En griego se pronuncia doulos y significa sirviente, esclavo. Ayer lo hablábamos con las chicas que estaban en el discipulado, esclavo. La pastora dijo, yo tengo que ser esclavo de ustedes. Y claro, uno como que se ríe un poco, pero es así, pues, hermano. Tenemos que ser humildes con los otros, de la manera en la que nosotros nos presentamos. Es algo que nos cuesta, pero debemos hacerlo. Otra cosa que nos pide el Señor, que también está en Santiago. Santiago es muy bueno, de verdad los invito a que lo puedan ver, nos da como muchos tips. Y dice que nos pide que nos gocemos en medio de la prueba. Amén. ¿Cuántos van a decir amén a eso? Gocémonos en medio de la prueba. Los invito, hermanos, a que nos gocemos en medio de la prueba. ¿Se atreven? Amén. No hace frío todavía, amén. Amén. Gozarnos, hermanos, en medio de la prueba. Es difícil. Y yo creo que ninguno de nosotros, por ejemplo, si queda sin trabajo, decir, a menos que se quiera ir, ¿verdad? Del trabajo, decir, me quedé sin trabajo. Nuestra carne, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a comenzar a preocupar. Chuta, ¿cómo pago el arriendo? ¿Qué es lo que hago? Si me dan un mal diagnóstico médico, algo que no esperaba, no voy a celebrar si me siento enfermo.
¿verdad? Me va a entrar a lo mejor un poco de pánico. ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Será grave? ¿No será grave? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Si tengo a lo mejor pleitos familiares, esto va a ser peor y cada vez peor. O sea, nuestra carne se acciona de inmediato buscando cómo sobrevivir, cómo nosotros hacerle frente a eso. Sin embargo, Dios es tan bueno que nos está diciendo, gózate en medio de eso. Gózate. ¿Sabes por qué? Porque en medio del proceso tú vas a ser modificado. Tú vas a ser... ¿cómo se podría decir? Tú vas a ser, Dios se va a glorificar en medio de eso. Tú vas a ser transformado para poder cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. No el propósito que tú quieres para tu vida, sino que el propósito que Dios tiene para tu vida. Yo lo pensaba cuando hablaba del proceso, decía proceso, procesadora. Se venía a mi mente. Y cuando nosotros hablamos como de las procesadoras, yo ahora se me venía a la mente cuando ahora el Mati está comiendo. Está comiendo y yo tengo que hacerle una papilla. Tiene que comer. Entonces, como yo tengo que hacer eso, viene todo un proceso detrás. ¿Cuál es el objetivo? Que mi hijo se alimente, ¿verdad? Con nutrientes, que tenga una buena alimentación. Porque ya la leche no es suficiente y también él tiene que ir aprendiendo de a poco a vivir, ¿verdad? Sin la leche materna o la fórmula, sino que de a poquitito tiene que ir como independizándose. Entonces yo pensaba, yo decía, yo tomo estos alimentos, es un proceso con un fin específico, que es bueno. Yo como madre de él, ¿verdad? Está haciendo. Entonces yo tengo que hacer, tomar los alimentos, lavar los alimentos, pelar los alimentos. Es todo un proceso, en partes pequeñitas. Pelarlo, hacerlo, cocerlo. Una vez cocido tengo que sacarlo y tomo la procesadora. Y la procesadora no es de goma, tiene cuchillo. Tiene cuchillo. A los alimentos efectivamente no les va a doler, pues son alimentos, pero yo los tomo, los echo, ¿verdad? Y se trituran y cambia de forma. El proceso, hermanos, es importante porque Dios tiene para nosotros algo bueno al final. Algo bueno, algo que va a ser para edificar tu vida. Él como padre, si yo como madre estoy buscando que esos alimentos sólidos se transformen en una papilla para el bienestar de mi hijo, imagínense, Dios como padre toma ese problema para que durante ese problema tú seas transformado, pero para mal. No, para bien, iglesia, seas transformado para bien, para que tú te puedas fortalecer, para que tú puedas hacer lo que Él dice que tú vas a hacer. Yo antes decía, sí, es que siempre dicen que uno viene para propósito. No sé qué he escuchado y uno como que de repente dice, no, es que esto es un cliché. No es un cliché. No es un cliché porque nosotros somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Y Él como Padre va a usar ese medio para que tú te engrandezcas, para que tú estés mejor, para que tú cumplas lo que Él desea, para que tú cambies a lo mejor ese carácter, aumente tu fe. O sea, son para muchas cosas. Entonces ahora les vuelvo a preguntar, en medio del problema, del proceso, ¿nos vamos a gozar? Amén. Así es, hay que gozarse en el problema, hay que gozarse. Nos manda también el Señor a soportar las tentaciones. Cuando yo les hablo de tentaciones, no tan solo como las cosas grandes que uno ve. Nos dice acá en Santiago también, Santiago 1, versículo del 13 al 15, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Verdad? Es fuerte porque al final nos habla de que cuando nosotros obedecemos a nuestra carne, no trae nada bueno, trae muerte. Lo dice su palabra.
Dios no provoca las tentaciones, sino que son las cosas que nosotros tenemos como debilidad, las cosas que nos van a apartar de Dios. No tan solo cuando muchas veces se habla de tentación, se viene como a la mente, por ejemplo, cosas como promiscuas o el adulterio, o cosas como ese estilo, pero no. Hay cosas que incluso pueden ser con una buena intención, pero que me pueden alejar de Dios. Y si me alejan de Dios, ¿qué es lo que pasa? Me trae muerte. Por ejemplo, pensaba en una persona X, un ejemplo, que le guste, por ejemplo, viajar. ¿Ya? Hijo de Dios, todo, entonces me va a decir, o yo, por ejemplo, yo quiero ir a recorrer el mundo, ¿ya? Pero eso me implica, es una buena intención, es bonito, quiero ir a conocer otros países, quiero hacer otras cosas. Entonces yo lo que quiero, y para lograr ese objetivo, yo tengo que, según mis cálculos, trabajar 7 días a la semana, 7, con horas extra, hacer estas cosas, y en 2 años voy a lograr juntar el dinero para poder lograr mi objetivo, que es salir y recorrer el mundo. ¿Hay alguna mala intención detrás de eso? No, no hay algo malo. ¿Pero qué? ¿Dónde viene lo malo? Que yo, por eso que es bueno, que no le estoy haciendo mal a nadie, estoy apartándome de Dios. Estoy hablando de un creyente. Estoy diciendo de que va a trabajar 7 días a la semana por 2 años. ¿Ustedes creen que eso se puede mantener pegado a Dios? Es difícil. Difícil, porque lo más probable es que cuando consiga, por ejemplo, si yo consigo ese objetivo, después me voy a ir a recorrer el mundo, ¿verdad? Yo voy a decir, no, pero si es por este tiempo nomás. No. Por ese tiempo, por darle espacio a eso, yo me puedo morir espiritualmente. No, si por un tiempo nomás yo dejo de asistir a la iglesia, si tengo que hacer esto otro, pero es por un tiempo nomás. Pero resulta que ese tiempo te va pagando, estás tú siendo tentado con algo que a lo mejor para ti es bueno, pero donde tu carne se resiente, donde tu espíritu se resiente. Amén. Tenemos que cuidarnos de eso. Son cosas muy sutiles. Yo tiempo atrás, cuando vemos esto de las tentaciones, en cosas que no son como pecado tan visible, se podría decir. Años atrás, antes de conocer al Señor, yo me rodeaba con grupos de gente con un pensar muy marcado ideológicamente, donde efectivamente no había espacio para Dios en eso. Cuando yo conozco al Señor y el Señor va modificando mi vida, habían cosas que yo tenía que dejar, pero esas cosas estaban pegadas a mí todavía, fueron parte de mi vida muchos años. Y era tentada, porque era algo que estaba arraigado en mí. Y mira, es algo tan sutil, hermanos, como escuchar música. Eso me hizo, cuando yo leía eso, el Señor me hizo recordar un episodio específico en mi vida. Y resulta de que la música que yo escuchaba, también por este pensar, por esta forma, era súper ideológica, súper crítica, que en ese momento de mi vida llenaba mi ser, mi ego, me sentía parte de un grupo crítico, etcétera, con un montón de cosas más. Pero cuando yo conocí a Cristo, eso me estaba generando cosas negativas. Yo no me daba cuenta, pero me generaba rabia, me generaba odio, me generaba insatisfacción. Y yo decía, ay, pero si voy a escucharlo un poquitito nomás, que a mí me gusta, ¿no? Y la colocaba, y colocaba la música. Pero por darle espacio a esa pasión, a ese deseo de escucharlo, por eso les digo que no es tan solo como en el pecado visible, sino que en las cosas que nosotros permitimos que entren a nosotros, tan solo por escucharlo, estando ya congregándome, conociendo a Dios, me sentía mal. Y empezaba, mira, fíjate, a extrañar el pasado. Un pasado horrible. Lo empezaba a extrañar. Decía,
Y me acordaba de cosas, decía, oye, ahí yo lo pasé bien, hice esto, lo otro. Y se me olvidaba todo lo malo que pasé. Hasta que un momento, incluso hubo un día que yo me recuerdo que sentí hasta ganas de volver a fumar cigarrillos. O sea, así como fue tanto que lo que me hizo que cuando eso entró a mí, cuando yo lo permití, todo lo que me generaba como el deseo de volver atrás. Hasta que en un momento tenía la música a todo pulmón y yo estaba cantando. Mira, te voy a contar la última parte nomás que decía la canción, que fue cuando el Señor en 3 tiempos me dijo, ya para. Que fue así. Yo estaba, imagínense, así en la casa cuando uno está contento y todo, y yo cantaba y la última parte decía, quiero escapar contigo hasta el infierno. Y yo lo cantaba, pues. Y no me daba cuenta. ¿Sabes qué hizo el Señor? En 3 tiempos me dijo, ¿qué estás cantando? Y sabes que de ahí yo me di cuenta, pedí perdón, me di cuenta, pero pasaron harto tiempecito y ya estaba en la iglesia y todo. Y sentía que eso no iba a pasar, o sea, como que la música pasaba desapercibida, pero mira lo que yo estaba declarando. O sea, Dios me había sacado del infierno en el que vivía, pero yo quería escapar con esa canción y volver. O sea, tenemos que tener cuidado. Eso a mí me hacía sentir, supuestamente yo, bien, pero eso no era bueno. Entonces, ¿qué es lo que entra? ¿Con qué yo alimento los deseos de mi corazón? Eso debería haber sido alabanza para Dios en ese momento, pero grande es Dios que a uno le da la oportunidad de conocer lo que está haciendo mal. Amén. Imagínense hubiese seguido en eso. Gracias a Dios no. Me retó de tiempo. Amén. ¿Qué más nos dice Santiago? Que debemos ser tardíos para... ¿Qué dijeron? La ira. Tardíos para airarnos. Tardíos para enojarnos. ¿Qué dice Santiago 1 del 19 al 20? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, o sea que pensemos antes, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Difícil, porque cuando nosotros nos enoja algo, nos hiere algo, es algo, como dice la pastora, estamos trabajando. No enojarnos al tiro, pensar, ser sabios. El autoengaño es mortal, nos estamos engañando ahí. No debemos ser iracundos, no dice la palabra, no lo digo yo, no lo dicen las personas, no dice el pastor, lo dice la palabra, nosotros que creemos en Dios. No debemos ser iracundos, trabajar en ello, porque yo creo que todos los que estamos acá tenemos algo negativo, ¿verdad? Mejor todos nos enojamos con facilidad. O sea, acá estamos los que no estamos perfectos, aquí estamos los que queremos la perfección de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces acá el Señor nos dice que tenemos que ser cuidadosos con el enojo. La ira trae división. Si yo pego, ¿qué va a hacer el otro? Pegar. Lo más probable. Es lo más probable. Otra cosa que nos enseña la palabra y que nos dice el Señor, que lo hablábamos en un principio, que dice ser hacedores de la palabra. Amén. Ser hacedores de la palabra. Amén, iglesia. Santiago 1:22, lo vamos a repetir de nuevo, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Tenemos que compadecernos. Ahí también lo que nos habla en ser hacedores es que realmente hagamos lo que dice el Evangelio. Si yo veo, ahí nos da un ejemplo de la viuda, de los huérfanos, estar con ellos, o sea, estar con los vulnerables, no tan solo decir, chuta, lo siento, hermano, voy a orar para que Dios le alimente. Está bien la oración, pero nosotros también tenemos que ir.
Tenemos que hacer. Si yo tengo, ¿por qué no puedo compartir? Y es algo que tenemos que trabajarlo día a día, hermanos, porque tenemos que activarnos, tenemos que ser útiles para el Señor. Útiles. Recuerden que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. ¿Y Jesús con quién estaba? Con todo aquel que lo necesitaba. Nosotros también debemos ser hacedores de lo que Él nos ha mandado a hacer, a través del amor. Recuerden que podemos tener todas las cosas en el mundo, tener dones, ser virtuosos en muchas cosas, pero si no hay amor en nuestro corazón, de nada sirve. De nada sirve. Y el amor no tan solamente se habla, sino que se demuestra. Exacto, yo le puedo decir al Keko, no es que yo te amo con todo mi corazón, pero en el día ni lo pesco, no lo llamo, no lo saludo, no le hago nada rico, ni un cupcake, no le hago nada. Imagínense, ¿qué clase de amor es ese? Es extraño, po. Es de puras palabras. Eso no sirve, porque Él no se va a sentir amado. Entonces nosotros tenemos que ser hacedores, tenemos que hacerlo de manera intencional. Amén. Amar al prójimo, nos manda el Señor. Amar al prójimo. En Santiago 2, del 14 al 17, también nos vuelve como a recordar esto de ser hacedores. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen la necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. ¿Verdad? ¿Cuántos vamos a ser hacedores de la palabra? Amén. Amén. Santiago también ahí nos indica que Dios nos llama a no discriminar, no enjuiciar, no generar sectores, no privilegios. No el chocolate, porque ese es rico. ¿Ya? Ese sí. No, pero no los privilegios. Muchas veces nosotros tendemos a tratar a unas personas mejor que otras. Ya sea bien porque las conozco, porque está mejor vestido, porque, no sé, veo que da más en la iglesia, puede pasar también, que se ha tratado distinto. Pero Dios nos llama a que nosotros tenemos que actuar bajo privilegios. Dios nos llama a que nosotros no debemos hacer eso, que debemos tratar a todos por igual, con el mismo amor. Santiago 2:22 nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Amén. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí, al ladito de la estufa, que hace frío, ¿verdad? Le decimos: siéntese ahí que está calentito, al ladito de la estufa. Y al pobre: no, usted quédese por allá solo, ¿verdad? Que dice: estate tú ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. O sea, estamos sepultando a esa persona. Cristo dice de que todos nosotros somos creados a su imagen y semejanza. A todos nos dio dignidad. Y nosotros le estamos robando eso que Dios dijo. O sea, ¿cómo se sentiría esa persona? Mal, humillada. Lo estaríamos dañando. Y sin querer, muchas veces nosotros, como hijos de Dios, podemos hacer eso sin querer, quizás, pero podemos caer en eso. Y Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a que tenemos que ser justos. También algo acá que Dios nos llama también en Santiago, dice que nos pide ser prudentes. ¿Qué es la prudencia para ustedes, hermanos? Si lo pensamos un poco, ¿qué es ser prudente? Tiene algo que ver a lo mejor con pensar antes, ¿verdad? Cuando hablamos de ser prudente, es también de dominar nuestra lengua.
dominar nuestra lengua. Nuestra lengua puede generar bendición, imagínense, o maldición, como yo estaba cantando en esa canción, estaba declarándolo con mi lengua. Puede servir para edificar o para dañar. Yo tengo que ser prudente cuando hablo. Tengo que ser prudente en evitar de emitir juicios. La lengua puede generar división. Hay iglesias dolidas, porque cuando uno no controla la lengua, genera división, genera daño. Si eso que yo voy a emitir no es para edificar, es mejor que yo me calle. Es mejor que yo me abstenga. También genera contagio. Si yo llego acá, por ejemplo, en la mañana, o ahora digo, oye, ¿qué voy a ir si está tan helado? Lo genero en voz alta, y se demoran tanto, y la alabanza es larga, y los hermanos predican, y me quejo. El otro que me escucha, así como esa canción que es sutil, ¿qué le va a pasar? En algún momento va a decir, uy, si es verdad, uno pasa frío, y me voy contagiando de cosas negativas, de quejas. O sea, yo tengo que ser cuidadoso con lo que mi boca está diciendo. Recuerden que Dios nos llama a entregar lo correcto y verificar a través de la prudencia si estoy entregando lo que Dios demanda de mí. En Santiago 3, del 29 al 10 dice, o sea, del 9 al 10 dice, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y miren con lo que remata el versículo, súper breve. Hermanos míos, esto no debe ser así. Simple. No puede de nuestra misma boca dar algo dulce y algo agrio. No podemos. También lo que nos llama acá, y que de repente a muchos se nos puede pasar, y tenemos que trabajar en ello, dice, debemos planificar nuestra vida junto al Padre. Estos títulos se los fui dando yo de acuerdo a lo que yo iba sintiendo y entendiendo que el Señor me iba revelando. Entonces decía, debemos planificar nuestra vida junto al Padre. Debemos incluirlo. No tomar decisiones porque a nosotros nos parece que es así. En Santiago 4, del 13 al 15, dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. De repente nosotros decimos, no, vamos a hacer esto, lo otro, aquí, que acá, y nos vamos a ir para allá. Acá también, en este versículo exhorta a las personas que tienen negocio, o sea, a los trabajadores, porque se están preocupando de cómo van a acrecentar su dinero, cómo van a generar más trabajo. Pero en esas cosas tan pequeñas tenemos que incluir a Dios. Tenemos que incluirlo porque nosotros sabemos que el día de hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. Entonces, nuestras planificaciones de las cosas que nosotros realicemos, debemos presentárselas al Señor. Debemos que Él sea el que guíe. Que Él sea el que guíe. No debemos caer como en esa imprudencia de ser acelerados. Porque la vida es acelerada y nuestros sentimientos, nuestras emociones también nos juegan en contra. ¿No ve que yo también quiero hacer eso? Entonces ahí uno empieza a hacer las cosas, pero se olvida de consultar, se olvida de poner a Dios. Y muchas veces por llegar y hacer algo, lo vamos a dejar fuera. Entonces la idea es que seamos prudentes y sabios, cuidadosos en eso. También acá al final dice que Dios nos llama a ser pacientes. Amén. ¿Cuántos son pacientes acá? La Connie. Gracias, Connie. Nos llama a ser pacientes y a buscar el sabio consejo. En Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Hay un proceso.
de lo que hablábamos al principio, un proceso que toma un tiempo, que tenemos que tener paciencia, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía, para poder gozar de eso. En Santiago 5, del 10 al 11 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Imagínense todo lo que vivieron ellos. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis oído, iglesia? ¿Habéis oído, renuevo? Amén. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿A Job lo dejó peor o lo dejó mejor que un inicio? ¿Cómo lo dejó? Mejor. El proceso fue duro, hubo que tener paciencia, se dolió, pero lo que el Señor le entregó después fue mucho mejor, iglesia. Pero tuvo que tener paciencia, porque las cosas no son de inmediato. Nosotros estamos acostumbrados ahora, como en el mundo que vivimos, la tecnología es: yo te mando un WhatsApp, no me responde, y me dejó las 2 rayitas azulitas. Y hay unas personas riéndose ahí. Y me dejó las azulitas, y a lo mejor esa persona está haciendo otra cosa. Pero el mundo en el que estamos nos está diciendo todo el rato que es instantáneo todo. Y no es instantáneo. La otra vez leía una frasecita que decía: la vaca no da leche. Porque nosotros decimos la vaca da leche. No, la vaca no da leche. Hay que ir, ordeñarla para que nos dé la leche. Es un proceso, y que tiene que tener también paciencia. ¿Por qué? Porque la vaquita a lo mejor se va a mover para allá, no va a querer. Imagínense, es todo un proceso. Tenemos que ser pacientes, iglesia. Ahí me lo digo, pacientes. Ay, Señor. Dice acá, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros estamos viviendo eso? Y cuando nosotros tenemos que buscar el sabio consejo. Porque cuando nosotros estamos en el proceso, igual nos desesperamos un poco. ¿No ve que se tarda mucho? No es como yo esperaba. Entonces la Biblia aquí nos dice en Santiago, le estamos sacando el jugo a Santiago hoy día. Santiago 5, 13 al 14 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Pregúntale a un amigo, vaya y converse con un amigo. No, dice: haga oración, porque mi aflicción, ¿quién la puede entender? ¿Quién la puede recibir? ¿Quién la puede resignificar en calma? Dios, ¿verdad? Entonces lo primero que yo tengo que hacer cuando estoy afligido es buscarle. ¿Y cómo lo busco? En oración. Amén. ¿Está alguno alegre? Amén. ¿Qué dice? ¿Me voy a celebrar de inmediato? ¿Lo paso chancho? No. ¿Qué dice? Bien, cante alabanzas. O sea, primero yo le doy las gracias al Señor. Primero yo alabo su nombre por lo que Él me dio. Si estoy alegre, amén. ¿Y qué dice? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué nos dice acá? Llama a los ancianos de la iglesia que oren por él. Ahí hay una instrucción, dice, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Pero ¿qué dice? Angústiate. ¿Qué dice? Anda y dile a la hermanita al lado, cuando hablamos, por ejemplo, de la enfermedad, no tan solo en lo físico, sino que también en lo espiritual. Cuando lo vemos de esa manera, voy y pido el consejo de cualquier persona. Voy y pido el consejo de mi compañero de trabajo que a lo mejor no tiene a Dios en su corazón. No. Dice que yo tengo que ser sabio y que buscar el consejo de las personas más sabias aquí en nuestra iglesia, que nos guían de nuestras cabezas, si lo vemos de esa manera, nuestros pastores. No porque digan ancianos pastor, sino por la sabiduría, porque ellos son nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre espiritual. Tenemos que recurrir a ellos si queremos un consejo sabio, si estamos viviendo una enfermedad, no tan solo física, sino que de nuestra alma, de nuestro corazón.
una persona que no tenga a Cristo difícilmente te va a poder entregar un consejo correcto. Eso, hermana, amén. Correcto. Lo más probable es que te va a decir, si tienes una dificultad en tu matrimonio, sí, sabes que sepárate. O ya esto no tiene vuelta atrás. O son consejos muy lapidarios. Recuerda que nosotros tenemos padres espirituales a los que podemos recurrir para el consejo sabio. La palabra es clara, hermanos, en varios aspectos de lo que hemos revisado el día de hoy en Santiago. Es súper clara, yo siento que uno no tiene como que ahondarlo tanto, pero es necesaria, porque así como chilena yo tengo un carnet de identidad, esas acciones van a validar la identidad que yo tengo como cristiano. En la palabra podemos encontrar muchas más cosas que Dios nos demanda de cómo tenemos que comportarnos, de cómo tenemos que ser afuera, aquí, cómo tenemos que ser, porque la identidad es un estilo de vida, es un estilo de vida que nosotros llevamos en conjunto con Cristo. Queremos ser como Él, somos sus hijos. Entonces, todas las cosas que hemos visto el día de hoy, soportar la tentación, ser sabio, ser prudente, ser hacedores de la palabra, todos estos pequeños tips que nos entrega el libro de Santiago, nos ayuda a validar la identidad de Cristo, porque yo no tengo que andar con un cartel diciendo soy cristiana, soy cristiana, soy cristiana. No, sino que mi comportamiento, como yo soy en mi trabajo, como yo soy en la escuela, los niños, como yo soy en la universidad, como yo soy cuando voy y me subo al metro, como yo soy cuando vengo para acá, si yo saludo a las personas en la entrada, como yo soy en el total de mis acciones diarias, validan la identidad que Dios restituyó, porque si no, no sacamos nada, seguimos siendo como éramos antes. Y no, Dios nos restituyó la identidad y nos está diciendo en su palabra cómo debemos actuar para que esa identidad sea visible, para que te digan, uy, tú tenías esa cosita especial. Sí, es visible porque yo soy hija de Dios. Amén, amén. Ponte de pie, querida iglesia, vamos a orar. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios mío, por lo que tú nos has entregado. Porque tú nos enseñas, Señor, de cómo tenemos que ser, cómo tenemos que movernos, Señor, en el mundo, Señor. Porque cuando estemos contigo, allá va a ser distinto. Allá no van a